y tiene un oro más concentrado, 186 ppm, ¿no? Los sulfuros también ya son altos, para eso se hizo la flotación. Entras con la mayoría de sulfuros, pero para poder disolverlo y tenga la solución tenga más alcance al grano de oro, ¿qué le hacemos? Lo molemos más chiquito. Entonces lo molemos a 30. En realidad estos test fue largo, se comenzó de 100, 90, 80, se hizo varios ensayos a diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque se supone que si tengo buen rendimiento ya a 80 micrometers, ese dato tengo que usarlo porque es más rentable que moler a 30. Pero este es un ejemplo, no sé si al final se decidió por 30, no recuerdo, pero esta es una de las datas que se hizo y se molió hasta 30 micrometers y de ahí recién este concentrado se fue a lixiviación. Pero como sabíamos que tenía sulfuro, ¿qué le tengo que adicionar? Más cianuro. Y le llamamos intensa cianuración. Y si ustedes ven, 3.7, que no es tan alto, a veces va de 5 a 20 gramos por tonelada. En este caso solo le hemos puesto, ¿cuánto? 3.7 gramos por tonelada, ¿no? Y hay casos que se ponen mucho más para que se pueda disolver, ¿no? Y a veces ya no resulta económicamente rentable, ¿no? Ni favorable al medio ambiente. Y acá le presento una de las curvas que se obtuvo, por ejemplo, para el mismo mineral, ¿no? Para el mismo mineral, ¿no? Esta es la curva típica de lixiviación, de cualquier lixiviación, oro, cobre, uranio, lo que sea. Y en este caso es el ejemplo del anterior que estoy siguiendo. Este es el porcentaje de oro que se extrae respecto al inicial que tenías, y este es el tiempo de lixiviación. Les dije que en las botellas de rol el tiempo de lixiviación es 48 horas, es estándar. Lo haces largo para definir la curva, ¿no? Pero las muestras en estos puntos es que se ha parado de mover la botella y se ha tomado muestras, ¿no? Toda curva de lixiviación es bastante rápida al comienzo y de ahí ya gradualmente comienza a obtenerse más extracción, es gradual, casi lineal. Acá el objetivo, esta es la clásica curva de lixiviación, solamente quería que vean la diferencia, ¿no? Que con la cianuración intensa se obtuvo un poco 2% más de recuperación, 94, con la convencional menos cianuro y menos tamaño, más grande también, se obtuvo 2% menos. Pero esta se hizo con aire, como convencional, a esa se le puso oxígeno puro, eso ayuda. Y bueno, no hay mucha diferencia. De repente si la convencional acá como decisión, ¿qué yo haría? Como decisión ya diría, ok, si lo hago este test de convencional, en que uso menos cianuro, menos cal, todo, lo hago con oxígeno, probablemente pueda obtener más de 94, que es lo clásico, 95 o a 98. Y cogería como alternativa a la convencional, ¿no? O sea, siempre haciendo alternativas para coger la que técnicamente sea factible, con buen recovery, con buena recuperación y que sea económico y que sostenga el medio ambiente. Después que has hecho esos test, esos ensayos, viene que ya puedes hacer definir tu diagrama de flujo. Definir tu diagrama de flujo, puedes definirlo ya para el resto de la planta, ¿no? Acá, por ejemplo, está empezando, en este caso, está empezando desde el molino de bolas, el clásico molino de bolas con su ciclón. Si alguien trabaja en esto, este es un circuito cerrado con el ciclón, es el clásico diseño, ¿no? Este es de una planta de oro también, ¿no? Este es un diagrama que se hace a mano alzada nada más para decidir, ¿no?, las diferentes alternativas. Y cuando te quieres mover a simulación, lo dibujas tú en
en el software que has elegido. ¿Qué software más usados? Es Mepsil, no sé si alguien ha escuchado de Mepsil o HSC. Estos los dos primeros son los que más se usan. Mi compañía trabaja con estos dos, Ideas, trabajé antes con la otra compañía, pero no se mueve. Este software casi no lo aceptan, todavía no se ha desarrollado mucho. Este último SysCAD es más usado para circuitos de aluminio. Estos dos primeros son muy buenos, especialmente este de acá, el segundo, porque tiene una interacción muy buena con Excel. Esa es una cosa. Puedes exportar o traer data de tablas de Excel fácilmente, lo que no se puede con Mepsil. Al final es una capacidad de Information Technology, como le han hecho, pero se ha puesto ideas de proceso atrás de eso. Otra buena cosa que tiene este software de acá, de simulación para procesos, es que tiene una data de bases de minerales y de químicos. La data termodinámica, thermochemistry, lo tiene bien grande. Casi muchos compuestos puedes obtener acá con este paquete de acá, todavía falta desarrollar gradualmente, tiene cosas todavía que faltan arreglarse, pero es muy bueno. ¿Y para qué me sirve? Generalmente sirve para simular, por ejemplo, si yo quiero hacer un circuito, traté de hacer en Excel, que tenía lixiviación primero, y de ahí, después de la lixiviación que tienes el lodo que sale. Ese lodo lo tienes que separar en dos fases, los sólidos y los líquidos, Entonces, para separarlo en dos fases, ¿qué viene después de la lixiviación? Lo que le llamamos CCD, Counter Current Decantation, o sea, viene una serie de espesadores, y en estos espesadores la alimentación entra acá y agua de lavado entra por el otro lado, es en contracorriente. En esa forma separas y lavas tu lodo, y usas la solución para el proceso más adelante. Esto es clásico en los procesos, no solo en oro, lixiviación y los espesadores en serie. Pero para simularlo esto y hacer cálculo de balance de materiales solo, no estoy hablando de balance de energía, el simple balance de materiales, para hacerlo, cuando tiene reciclajes es bien difícil en Excel, hay que hacer muchas asunciones. Este modelo lo hace rapidito, cualquiera de estos, Entonces eso es una ventaja cuando ya quieres hacer una simulación grande. No es nada del otro mundo, es solamente sentarse y entenderlo, no requiere casi mucho, porque yo me acuerdo, de esto no hay nadie que te dé la capacitación. Ahí me enseñó alguien en el trabajo, y haciéndolo, intentándolo, se aprende, y teniendo los conceptos que ya tienes de metalurgia. Esto tiene que trabajar así, porque yo sé que es un equipo es un espesador. ¿Qué necesita un espesador cuando calculo manualmente? Es algo mueves la idea de lo que haces manual a lo que lo va a hacer la computadora. Eso es nada más, Y no es nada del otro mundo. Y acá, por ejemplo, también es importante estas simulaciones automáticas. En este caso, por ejemplo, esta es una roster, que quiere decir una calcinadora. ¿Qué pasa con esta calcinadora? Esta calcinadora generalmente 800, 900 grados centígrados para quemar el mineral acá, y va a producir gases, Y va a producir gases a esa misma temperatura, 800 a 900. Estos gases, si van de frente a la chimenea y se descargan a esa temperatura, estás yendo estás contaminando, Aparte de contaminar, incrementar el greenhouse, no estoy hablando de greenhouse, pero estás poniendo temperatura extra a todo este aire, Y inclusive en Australia hay zonas adentro que todavía no descargan a temperaturas más de las establecidas por regulación, por lo menos allá en Australia. La temperatura que debe salir el gas acá, afuera, ya al aire, es más o menos 170 grados centígrados. Entonces, tú sales a 800. ¿Qué estás haciendo si lo botas a 800? Estás desperdiciando energía, combustible,
Entonces, acá se puede diseñar algo y eso es lo que se está haciendo. Se puede poner un hervidor o para calentar una solución de la planta, un intercambiador de calor que va a calentarse ¿con qué? Con el vapor de con los gases de salida de acá. Así bajas tu temperatura y calientas cualquier solución de planta o de repente produces vapor. Generalmente con 800 puedes producir una buena cantidad de vapor a baja presión que se usa en la planta. Entonces estás haciendo un diseño sostenible, estás ahorrando energía, ¿no? Y estos cálculos de balance de energía se hacen más rápido con estas simulaciones, ¿no? Bueno, esa es la idea que les quería dar adicional. Y no crean que sea nada. Se ve cuando ves el dibujo. Este no es el dibujo exacto de una de estas. De una de estas no lo traje acá al Perú. Bueno, cómo produce sus dibujos, pero a veces se ven complejos y uno piensa que es difícil, pero se sienta uno con un poco de conocimiento metalúrgico, ¿no? Un poco de teoría, se hace muy bueno, ¿no? Este de acá tiene un paquete también que te hace, te produce la evaluación química, ¿no? De todas las especies químicas que puedas tener en una solución. Lo hace muy bien esto, en equilibrio, condiciones en equilibrio. Yo he hecho 2 de estos en equilibrio, exactos, salieron casi exactos con la data que reproducía el laboratorio para estimar o predecir, ¿no? Que si tú tienes esta composición química, ¿no? ¿Qué precipitados se te podrían formar más adelante? Y se hace en equilibrio, que hace muy buenos speciation le llaman, chemical speciation, ¿no? De una solución cualquiera salina de la planta de procesos. También sirve para eso, muy buen data de bases tiene. Bueno, y ahora, a ver qué puesto después. Ya acabé el primer tema, ya viene el segundo. Hacemos un pequeño descanso, ¿les parece? 5 minutos, aunque sea, está bueno. ¿Alguna pregunta? De repente algo, cualquier pregunta que quieran hacer antes de... ¿Cuál sería la diferencia entre... Dígame usted. ¿Cuál sería la diferencia entre la mina de oro de Madre de Dios y la de Cajamarca? La cuestión es que yo no vivo acá en el Perú, ¿no? Tendría que decirle algunas características o algo, porque yo estoy de pasadita solo menos de un mes y no sé, en realidad podría decirme más específico para poder contestarle. Sucede que el oro de Madre de Dios es un oro aluvial. Ya. El oro de Cajamarca es un oro que le hacen, le excavan. Esta está viendo objetivo. Y el de Madre de Dios es del río. Ya. El oro de Madre de Dios, si está en el río, puede ser lo que le llaman el oro aluvial. El aluvial que se lava con el tiempo. Les hablé del oro laterítico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero ese laterítico que les hablé se forma en lugares secos. En Australia es bien característico porque no llueve por ahí, ¿no? Y acá, como es Madre de Dios, esa zona creo que es tropical, de selva, ¿no? Entonces llueve bastante. Ese laterítico no solo se corroea, en ese caso que les expliqué, se está corroyendo se está degradando con el aire nada más, y el oxígeno, el aire, la humedad del aire, pero en este caso tiene un factor adicional, que es la lluvia, el agua, y que lo ha lavado y lo ha traído probablemente a ciertos lugares, ¿no? Está ya más libre, ¿no? Porque más oxidado también, pero debe tener sulfuros, ¿no? En el otro caso ya es más profundo, podría ser de transición con más sulfuros, ¿no? Esa es la diferencia. Creo que la diferencia más principal es que en el otro no requieres molerlo, ya está a tamaño chico, en el aluvial de Madre de Dios, y así ya está ya chico. Ahí ya no creo que haya nada para moler, tienes que empezar con el siguiente paso, ¿no? Cómo lo vas a disolver para sacar el oro, que debe estar más concentrado, ¿no? En ese caso, ¿no? En el otro caso tienes que molerlo, indudablemente. Pero al final el análisis del otro que dice de Madre de Dios tendríamos que ir de frente
De repente es sin molera una cianuración, como está, de frente. Ah, ya. Es oro libre, o sea, es de... Bien. Es solamente una separación gravimétrica en ese caso, porque ya está libre, ¿no? Pero aún con la separación gravimétrica se te va a pasar, vas a obtener la mayoría, porque es una gran diferencia si tiene arenas. La arena tiene una densidad más o menos de 3, y el oro, si ya está libre, debe tener, está un poco puro, hablemos que está como oro nativo, va a tener una densidad más o menos de 19 a 16, de 16 a 19. La gran diferencia de densidades, ¿no?, que hay para que sea factible por gravimétrico, por separación de diferencia de densidades. Hay un ratio que se mide, se dice el mineral pesado, en este caso el oro 19, sobre la densidad del mineral más liviano, en este caso 3, lo restas la densidad del agua, y si ese ratio da mayor de 3, ya algo así, sí, entonces es factible de ir, ¿no? Factible de ir a una separación por densidades, gravimétrico, y de ahí hay que ver qué tipo de ellos, ¿no? Hay ciertas tablas también que te dan para el tamaño de partícula que tienes, vas usando diferentes equipos, los sluices, los Nexus Concentrate, ya comienzas a decidir, ¿no? Más o menos, esa sería la secuencia que sería en ese caso, ¿no? Bien. El otro que dice de Cajamarca probablemente es el más tradicional que he explicado acá. En general, empieza desde Molienda. Bien, sí, creo que es. Diga usted. Una pregunta, que cuando hablas de flotación, eso para separar, o sea, el sulfuro, en el caso de usar espirales, también es un medio mineral más. Pero es gravimétrico, espirales. Claro, se podría utilizarlo. ¿Hay una ventaja mayor en una flotación o...? No, como dice, que si hay una ventaja en flotación, no, primero tienes que ir, eso es, a los métodos gravimétricos porque son baratos, ¿no? Primero porque son baratos, segundo porque no adicionas reactivos, son más, extraer por diferencia de densidades a extraer de flotación, ciertamente, el gravimétrico es mucho más barato que el de flotación, pero ahí se va viendo alternativas. ¿Y qué pasa si por gravimétrico no puedes establecer a la recuperación que requieres? Entonces dices, oh, tengo que ir al otro, y comienzas a testear gradualmente desde el más barato hasta el más, ¿no?, más sofisticado o más caro al final, ¿no? Sí. ¿Una otra consulta? Doctor, buenos días. ¿Cuánto material necesito para la prueba por botella? Oh, no traigo el libro exacto. Es poco, porque es una botella de este tamaño, pero... ¿20 yo kilos? No tanto. Lo que sí te debo decir que es una muestra la botella no es grande, es de este tamaño, es poco, pero tu muestra que te llevan al laboratorio tiene que ser representativa, y de ella ya tú divides, ¿no? O sea, generalmente 20 kilos es para los análisis más de molienda, ¿no? Pero tienes que hacer una separación representativa, ¿no? Una separación que sea tu muestra representativa, ¿no? Y la cantidad normal y el proceso lo tengo por ahí descrito, le puedo pasar después, lo tengo exacto cómo se hace, ¿no? No he podido cubrir acá porque no es mucho y me perdería la secuencia, pero se lo puedo pasar. No he traído el libro, que tengo ninguno. Oh, creo que también lo tengo por ahí electrónica. Cuando termine lo trato de buscar electrónicamente y le digo. ¿Tenemos alguna otra consulta? Sí. Más consultas, por favor, al público asistente. Y que las personas que preguntan toman el rumbo de la historia. Les invitamos a las últimas preguntas. Dígase. Su esquema utiliza la
se hace paralelo, simultáneo, y al final si decides a qué circuito va a ser el final, depende también de muchos factores. Ciertamente la lixiviación en pilas es más barata que la otra, que la lixiviación mecánica, pero la lixiviación en pilas más va cuando el grado del mineral es bajo, 1 a 2 gramos por tonelada. Entonces no vas a invertir tanto en lixiviar mecánicamente si tiene bajo, ¿no? La ventaja del otro método en general es para 5 a 10 gramos por tonelada, más alto, en el que te justifica la inversión, En el caso de las pilas lo dejas ahí más tiempo, el otro lo hace rápido, el método, la extracción, la cinética es rápida, de las pilas demoras meses, pero esa es la forma más rentable cuando tu mineral tiene baja concentración. Depende de eso, depende del tamaño que tengas también el mineral, también depende, los sulfurados no van a la lixiviación por pilas, también, sí. Sí, en ese caso no van a lixiviación por pilas, o puedes hacer la intensa cianuración, seguir al sulfuros, también se puede hacer directo, algunos lo hacen directo. Hay muchas alternativas que ya yo he tratado de enfocar 1, 2, 3, ¿no? Pero en realidad tú construyes como si construyeras un rompecabezas, ¿no? Dices, hice este test, esto debe ser, comienzas a mirar, ¿no? ¿Qué alternativas tienes para construir tu circuito al final, ¿no? Eso es en realidad, ¿no? En ese caso, simulación de la simulación, bueno, la simulación te ayuda, no creo que te ayude para las alternativas las tienes que hacer tú, ¿no? Lo haces a mano, nada más lo hacemos y de ahí si queremos más ayuda eso para obtener rápido el balance de materiales para todo el circuito, pero generalmente se hace para 1 o 2 alternativas nada más, ¿no? No creo que ayude mucho para decidir las alternativas, no. Es más para mejorar. Para una alternativa ya decidida, tú empiezas a cambiar parámetros. Dices, ¿y si voy con menos tonelaje de mineral? ¿Y si voy con este grado? ¿Cuánto obtengo? Para eso te sirve más el modelamiento. Pero ya estás con una específica alternativa. Decidirla ya es parte de la habilidad del metalurgista, a poder coordinar todos los parámetros que has medido y decidir, ¿no? Pero al final de todas las alternativas se hace, que le voy a decir en la siguiente parte, se hace una evaluación de costos, ¿no? Y los costos son también los que indican, ¿no? Si voy a hacer esto o lo otro, al final. Con esto pruebas, técnicamente es factible. Después que tienes ya esta alternativa, ¿y cuánto me cuesta? ¿No? Y ahí viene ya la parte económica, ¿no? El inversionista dice, ¿en cuánto tiempo voy a pagar este capital? ¿Cuánto me va a durar la mina? Ya comienzan a ligar otros factores económicos que no se cubre acá estamos por más parte técnica. Decidir el circuito. El circuito tiene que ser técnicamente aceptable, rentable y aceptable al medio ambiente. Eso es lo que estoy tratando de expresar. No hay más preguntas, creo, entonces pasaremos al tema 2. Este es más cortito, creo. En este tema 2 es secuencial, lo que he tratado de construir en una forma bien chiquita. Ya. Las diferentes etapas de un proyecto, ¿no? Desde el concepto hasta que se construye. ¿Qué hablamos? Acá están las etapas. Primero empezamos con el estudio conceptual, el estudio de scoping que le llaman, el concepto, ¿no? Y ahí gradualmente, ¿no? Nos movemos a algo más, el estudio se va haciendo más profundo, vas adquiriendo más ensayos, tienes más data, se llama el estudio de prefactibilidad.
le pones más información técnica, más data experimental, nos movemos al estado de estudio definitivo de factibilidad. Con este ya es el máximo de estudio y ahí ya tomas empieza a hacerse lo que le llaman la ingeniería detallada. A todos los equipos que tienes acá, comienzas a cogerlo independientemente y a calcularlo, a ver que todo esté correcto, ¿no? Y este es en el estudio detallado. Y finalmente, cuando el estudio detallado termina, se construye la planta. Ese es en secuencial. Estos son las etapas ya generales que se hacen a nivel internacional, ¿no? Y que en esa forma garantizan que estás viendo organizadamente, ¿no? Pero también lo usan esto para qué, ¿no? Por ejemplo, el estudio definitivo de factibilidad también le llaman el bankable, el estudio definitivo de banca. ¿Por qué? Porque lo usan muchos inversionistas para que el banco lo acepte como para que les dé su préstamo, ¿no? Y es posible atraer inversionistas, mucha gente de Australia, australianos netos, que se vienen por acá, por el Perú, ¿no? Y no son metalurgistas, no son mineros, son gente de negocios. ¿Qué vienen a hacer? Se enteran de que hay un depósito, entonces ¿qué le vienen a hacer? Le vienen a hacer un pequeño estudio, ¿no? Tienen la geología bastante superficial, ¿no? Pero ya pueden hacer lo que le llamamos el estudio conceptual. Y una vez que ya sacan un costo de esto y lo venden, ¿no? Algunos van hasta lo venden a mucho más caro. Uno de esos es, por ejemplo, hay un caso de Toromocho, ¿no? Es una canadiense que vino, creo, hace muchos años, hizo un estudio, no sé si lo hizo al nivel de estudio de concepto o al siguiente, pero no hizo mucho estudio, parte del geológico especialmente, ¿no? Son más geólogos de repente ellos, y con ese estudio ella demuestra que esa era factible de procesarlo y lo vende a Chinalco y gana ¿cuánto? 800 millones, ¿no? Es solamente haciendo un pequeño estudio. Entonces son cosas, ¿no? Que estos estudios hay algunos inversionistas que no lo piensan construir, lo piensan vender para que otro lo construya, ¿no? Pero para esto, eso es un estudio organizado en realidad, ¿no? ¿Y para qué se realizan estos estudios? Para reducir el riesgo de que la planta que se va a construir al final no tenga riesgos técnicos, ¿no? Y al final, con este estudio obtenemos lo que se llama un CAPEX, Capital Expenditure, el capital que se va a gastar para construirlo, o lo que le llamamos OPEX, Operational Expenditure, o sea, para operarlo, ¿qué vas a gastar? Gastas energía, gastas reactivos, gastas todo lo que tienes que gastar, ¿no? Administración, todo va acá en OPEX. Entonces, todos esos datos tienen que ir en estos estudios, más exactos a medida que te vas moviendo en la línea más adelante. Por ejemplo, en el estado de conceptual, ¿no? Acá presentas todas las alternativas, varias alternativas posibles, ¿no? Y estimas los costos de esas varias alternativas sin mucha data, bastante general, y la estimación del CAPEX y del OPEX acá, del capital, del costo de capital y de operación, en plus 50% en variación. Es bastante el rango, ¿no? Entonces, ya sabe el inversionista, este costo que me está dando es en este rango, ¿no? Porque está obtenido en esa forma, con no mucha data. Demora este tiempo, de 2 a 5 meses, y requiere una perforación bastante espaciada, ¿no? Que defina por lo menos el depósito, el rango, ¿no? De mineralización, más o menos, la área. Vean, bastante general. Si ya quieren irse al al estudio de prefectabilidad, al siguiente, entonces acá ya se evalúan todas las alternativas que se presentaron en el conceptual y eliges una en la que al final se va a decidir si esa se va a procesar o se va a rechazar, depende del costo, ¿no?
Acá ya tienes mucho más data, tienes que producir, ¿no? Y tienes que tener para producir este diseño de una de las alternativas, y el costo que calculas con ese diseño es más o menos más o menos varía en 30% de exactitud. Esto es una exactitud de costos que están relacionados ciertamente con la capacidad,